Soy el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista en Colony, el estado de Texas. Suscríbase a nuestro canal YouTube y usted va a encontrar información de nuestro ministerio, va a recibir los sermones y los devocionales si usted baja la página pibdacolony.org. Esta mañana estudiaremos el poder de la oración en la tercera parte. Dice la Escritura de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Al igual que sucede con toda amistad, la relación con Jesús se verá fortalecida si usted se comunica con Él naturalmente y con habitualidad. En realidad, esa es la esencia de la oración: comunicarse de corazón a corazón con el Señor. Pasar tiempo con el Señor rinde tantos beneficios que no podemos dejar de hacerlo. Él puede ayudarnos a resolver nuestros problemas, responder a nuestras preguntas, aliviar nuestros dolores, proporcionarnos alegría, acercarnos al cielo y muchas cosas más. Vamos ahora a dividir en 3 puntos este sermón. Y el primer punto sería el papel del Espíritu Santo en nuestra oración. Wayne Grudem lo define de la siguiente manera: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Continúa Grudem. Los intérpretes dice que difieren en cuanto a si los gemidos que no pueden expresarse con palabras son gemidos que el Espíritu Santo mismo emite o son nuestros propios gemidos y suspiros en oración, que el Espíritu Santo convierte en oraciones eficaces delante de Dios. Parece ser más probable que los gemidos o suspiros sean nuestros propios gemidos, cuando el apóstol Pablo dice que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, dice el versículo 26. La palabra que se traduce ayudar es la misma palabra que se usa en Lucas capítulo 10, versículos 40, en donde Marta quiere que María vaya a ayudarle. El versículo 23 dice que nosotros mismos gemimos, tales gemidos que parecen implicar un grado de aflicción o angustia, son apropiados para las criaturas, pero no para el Creador. Y menciona gemidos que no pueden expresarse en palabras.
explica la primera cláusula del versículo 26 que dice, el Espíritu nos ayuda. No que el Espíritu reemplace nuestras oraciones. La frase que no pueden expresarse en palabras no necesariamente quiere decir silenciosa o sin ruido, sino más bien puede querer decir que no es posible poner en palabras. La palabra intercede no indica que el Espíritu Santo ora en lugar de nosotros, sino que el Espíritu Santo toma parte con nosotros y hace eficaces nuestras oraciones débiles. Así, tales suspiros o gemidos en la oración se entienden mejor como los suspiros o gemidos que nosotros emitimos, expresando los deseos de nuestro corazón y espíritu, que entonces el Espíritu Santo los convierte en una oración eficaz. Relativo a esto es la pregunta de lo que ¿qué significa orar en el Espíritu? Pablo nos dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Ya, eso es en Efesios 6, 18. Y Judas habla de orar en el Espíritu Santo, en Judas 20. A fin de entender esta frase, nosotros debemos de darnos cuenta de que el Nuevo Testamento nos dice que muchas actividades se pueden hacer en el Espíritu Santo. Es posible simplemente estar en el Espíritu, como Juan lo estuvo allá en el día del Señor en la isla de Patmos. Y es posible regocijarse en el Espíritu Santo, lo dice Lucas 10, 21. Resolver o decidir algo en el Espíritu Santo, como lo habla Hechos 19, 21. Que la conciencia de uno dé testimonio en el Espíritu Santo, Romanos 9, 1. Tener entrada a Dios en el Espíritu Santo, como dice Efesios 2, 18. Y amar en el Espíritu Santo. Estas expresiones parecen referirse a morar conscientemente en la presencia del mismo Espíritu Santo. Una presencia que se caracteriza por cualidades semejantes a las de Dios, que son de poder, de amor, de gozo, verdad, santidad, justicia y paz. Orar en el Espíritu Santo, entonces, es orar en plena conciencia de la presencia de Dios a nuestro alrededor, que nos santifica a nosotros y a nuestras oraciones. Un segundo punto que vamos a tratar ahora. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Juan nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Primera Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Nuestro Señor Jesús nos enseña a orar y nos dice, hágase tu voluntad en Mateo 6, 10. Y Él mismo nos da un ejemplo al orar en el jardín de Getsemaní. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando oramos? Si el asunto por el que estamos orando se menciona en algún pasaje de la Biblia en el que Dios nos da un mandamiento o una declaración directa de su voluntad, la respuesta
a esta pregunta es fácil. Su voluntad es que obedezcamos su palabra y guardemos sus mandamientos. Debemos procurar obediencia perfecta a la voluntad moral de Dios en la tierra, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, dice Mateo 6:10. Por esto, el conocimiento de la Biblia es una ayuda tremenda en la oración, pues nos capacita para seguir el patrón de los primeros cristianos que citaban la Biblia al orar. En Hechos 4, 25 y 26, usted léalo. Dice que la lectura regular y la memorización de la Biblia cultivada a través de muchos años de vida cristiana va a aumentar la profundidad, el poder y la sabiduría de nuestras oraciones. Jesús nos animó a tener sus palabras en nosotros cuando oramos, porque dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto quiere decir, por ejemplo, que si estamos buscando sabiduría para tomar una decisión importante, no tenemos que preguntarnos si es la voluntad de Dios que recibamos sabiduría para actuar como es debido. La palabra de Dios ya ha resuelto ese asunto por nosotros, porque hay una promesa en la Escritura que se aplica. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro. El viento mueve esas olas para un lado y para el otro. Quien es así, no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, dice Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Debemos tener gran confianza de que Dios responderá a nuestra oración si pedimos algo que está conforme a una promesa o mandato específico de la Biblia como este. En tales casos sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque Él nos la ha dicho y solo tenemos que orar creyendo que Él va a responder. Bueno, no obstante, hay muchas otras situaciones en la vida en donde no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tal vez no estemos seguros porque ninguna promesa o mandato de la Escritura se aplica, o si es la voluntad de Dios que obtengamos el trabajo que hemos solicitado o que ganemos una competencia atlética en la que estamos participando, que es la oración común entre los niños especialmente, o que se nos elija para algún cargo en la iglesia y así cosas por el estilo. Ahora vamos a analizar la tercera parte y vemos cómo vamos a orar con fe. ¿Cómo orar con fe? Jesús nos dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración
y lo obtendrán. Marcos 11, 24. Algunas traducciones varían, pero el texto griego en efecto nos dice que crean que lo han recibido. Jesús evidentemente está diciendo que cuando pedimos algo, la fe que producirá resultados es una seguridad resuelta de que cuando oramos por algo, o tal vez después de que hemos estado orando por un periodo de tiempo, Dios acuerda concedernos nuestra petición específica. En la comunión personal con Dios que tiene lugar en la oración genuina, esta clase de fe de nuestra parte puede resultar solo conforme Dios nos da cierto sentido de seguridad de que Él ha acordado conceder a nuestra petición. Por supuesto, no podemos desarrollar esta clase de fe genuina mediante una oración frenética o un gran esfuerzo emocional para tratar de obligarnos a creer. Ni por supuesto podemos imponerla sobre nosotros mismos, diciendo palabras que no pensamos que sean verdad. Esto es algo que solo Dios puede darnos y que nos dará o tal vez no nos dará cada vez que oremos. Esta fe confiada a menudo llega cuando le pedimos a Dios algo y luego calladamente esperamos delante de Él una respuesta. Es más, en Hebreos capítulo 11:1 nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe bíblica nunca es una ilusión vana, ni una esperanza vaga que no tiene cimientos seguros sobre el cual apoyarse. Es más bien confianza en una persona. Dios mismo, basado en el hecho de que creemos en su palabra y creemos lo que Él ha dicho, esa confianza o dependencia en Dios, cuando tiene un elemento de seguridad o confianza, es la fe bíblica genuina. Varios otros pasajes nos animan a ejercer fe cuando oramos. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, dice en Mateo 21, 22. Santiago nos dice que debemos pedir con fe, sin duda. Santiago 1:6. La oración nunca es una ilusión vana, porque brota de la confianza en un Dios personal que quiere que la tomemos la palabra. Acepte a Jesús como su Salvador personal y Él le dará la vida eterna. Y usted puede experimentar ese poder milagroso que obra en su vida cuando Dios le da soluciones a sus problemas, valor y fuerza para enfrentar la adversidad, al igual que la paz mental, curación, perdón, amor y ánimo. Acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora es el momento. Y Él le dará la vida eterna. Reciba muchas bendiciones en este día.